Buenas tardes, hermanos. El día de hoy, como cada fin de mes, y hoy es un día importante porque estamos ya culminando un año más, gracias a Dios. Pues es el día que vamos a abordar las preguntas que tiene la iglesia a nuestro pastor, y pues hoy es la sesión de Pregúntale a tu pastor, última del año 2020. Entonces, pastor, muchas gracias por esta sesión y pues queremos iniciar esta sesión con una oración. Amén, amén. Vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú desciendas sobre este lugar, sobre cada uno de los hogares de mis hermanos, y que venga tu Espíritu Santo a nuestra vida, que nos esté dando entendimiento, que nos esté ayudando a responder todas las preguntas que en este momento vamos a abordar, y sobre todo, Dios, que a través de tu Espíritu tú estés hablando hoy a nuestras vidas, nos estés instruyendo, nos estés dando dirección, Padre. Prepara todo lo que nosotros somos, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, que nuestra vida sea un campo fértil donde sea sembrada tu palabra en estos momentos. Bendice la vida de Brenda y bendice mi vida, Señor, que puedan ser usadas para tu gloria. Pues esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, como primer pregunta, pastor, comentaban que la palabra de Dios dice en Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la pregunta sería, ¿la paz que experimento en mi vida va en relación a la cercanía que tengo con Dios? Y por otra parte, si una persona puede sufrir menos y ser más feliz de acuerdo a la cercanía que tiene con Dios. Amén. Pues mira, dentro de, si recuerdas, que espero que recuerdes, dentro de la serie de fundamentos, nosotros cuando comenzamos a verla, vimos un tema que era muy importante que se llamó la cercanía con Dios. La cercanía con Dios hace diferente en nuestra vida. Ahí nosotros recordábamos que hay tres tipos de personas: las personas que creen en Dios, las personas que medio conocen a Dios y las personas que están cerca de Él y le conocen. Tal vez hay muchas personas en el mundo que se conforman con creer en Dios, pero realmente ellas no le conocen, no han depositado su confianza en Él o no se están relacionando con Él. Entonces esas personas que simplemente creen en Dios, su fe llega a ser vana, porque llega a un momento en su vida, alguna circunstancia, alguna crisis, alguna enfermedad o una pandemia, y esa fe que ellos tenían se dan cuenta que es frágil, que realmente no tienen un fundamento. Entonces, la fe de nada más creer en Dios sin estar cerca de Él y sin conocerle es vana en sí misma. Después está la fe de los cristianos promedio, de los que medio conocen a Dios, porque todo hacen a medias. Medio leen la Biblia, medio obedecen, medio se congregan. Entonces, como toda su vida lo hacen todo a medias, su fe también está a medias. No tienen realmente una cercanía con Dios. Tal vez asisten cada 15 días a un culto, escuchan una predicación, a veces cantan alabanzas en sus casas, pero su fe no es firme. Ahora, hay otra clase de personas que es la que hablábamos en esa lección, las personas que estamos cerca de Él, que le conocemos y estamos cerca. Esas personas tienen una promesa, no solamente de tener paz en sí mismo, sino es el Salmo 91, ¿te acuerdas que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, fíjate, el que habita al abrigo del Altísimo, esa palabra es el que vive abrazado de Dios, el que vive bajo su cobija. Esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice ahí, el que cree en Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. No, sino aquel que vive abrigándose, el que vive abrazado, el que vive cerca de Él, conociéndolo a Él, el que le dice a Dios, tú eres mi castillo mío, mi roca, como decía Moisés en Deuteronomio 32:4, tú eres mi roca, en ti está mi seguridad, en ti está mi confianza, y como decía también ahí el salmista, tú eres mi esperanza, en ti tú eres Dios, en ti confiaré. Esas personas pueden enfrentar las circunstancias de su vida de manera diferente a las demás personas que solamente dicen que creen. Ahora, el ejemplo es Job. Ahí vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es Job.
Job en el capítulo número 2 le pasa lo que yo creo que ni a ti ni a mí nos gustaría que les pasara, ¿no? Pierde todo, pierde sus hijos, todo, y queda enfermo. Pero ¿qué sostiene a Job? Así es, su fe es lo que lo sostiene. Porque a pesar de todo eso, Job es capaz de decir, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en capítulos más adelante Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que tarde o temprano se levantará y con mis propios ojos lo veré. Y eso pasa porque en el capítulo 42 dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, todo lo que vivió Job, humanamente para muchos de nosotros sería insoportable, porque sí es insoportable. Pero ¿qué viene a tu vida que te ayuda a soportar eso? La fe en Dios, tu cercanía con Él. Y entonces en el capítulo 42, cuando termina el libro de Job, pasa su aflicción en un solo momento, en un solo capítulo. Dios cambia todas sus circunstancias. Entonces, eso pasa en nuestra vida. Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú le conoces, cuando tú te relacionas con Él, cuando tú has puesto tu confianza en Él, tu esperanza, puedes tener problemas, puedes vivir una pandemia, puedes vivir necesidades, pero tú estás abrigándote en Dios. Y entonces tu vida puede ser diferente. Pero está al otro lado. Las personas que están cerca de Jesús o quieren estar cerca de Jesús, pero no saben quién es Él. El ejemplo que voy a poner ahí son los discípulos, es el que viene a mi mente. En Marcos 4 dice que Jesús se subió a una barca con sus discípulos y pasó al otro lado del Jordán. Al otro lado del mar de Galilea, perdón, no del Jordán. Y mientras estaban en la noche vino una tempestad, una lluvia, ¿no? Y se anegaban, se iba a hundir su barco. Y dice que los discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te da cuidado? Perecemos. Y dice que Él se levantó y le dijo al viento y a la tormenta, calla, enmudece. Y todo, dice después, hubo gran bonanza. Y los discípulos se hicieron una pregunta, dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Es decir, ellos iban en la barca con Jesús, pero no sabían exactamente quién era Jesús. Y por eso tuvieron temor. Y si lo aplicamos eso en nuestra vida, muchos cristianos es así. Tal vez hay cristianos que hoy en día creen en Jesús, pero no saben exactamente quién es Jesús. Entonces, cuando viene alguna dificultad en su vida, pues sienten que se ahogan y dicen, Señor, ¿qué está pasando? ¿Que no tienes cuidado de mí? Pero no es porque Él no pueda hacer nada por ti, sino porque tú no comprendes exactamente quién ha venido a tu vida. Y es cuando tú tienes muchas dudas. Entonces, todas esas dudas pueden resolverse en la medida en la que tú te acerques a Dios y tú conozcas a Dios. Entonces, tú vas a poder enfrentar tu vida de forma diferente. Amén. Entonces esta cita de Isaías que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no significa el que nuestra vida o la vida de un cristiano nunca va a haber problemas, ¿no? Siempre va a haber tranquilidad, ¿no? No es esa paz la que está hablando esta cita, ¿no? De hecho, también en el Nuevo Testamento habla de cuando Jesús decía que nos dejaba esa paz, sino habla más bien de que al momento de enfrentar cualquier situación, teniendo esa fe en Dios, entonces nosotros vamos a enfrentarla con tranquilidad y va a haber paz en nuestro corazón porque nuestra fe va a estar depositada en Él. O sea, nosotros podemos saber que todo lo que suceda va a haber un propósito eterno y que obviamente nosotros como hijos de Dios necesitamos enfrentar esta situación de diferente manera a alguien que no lo conoce. De hecho, así debe de ser. Alguien que no conoce de Dios, a alguien que sí conoce de Dios, el sentimiento, la paz que puede haber va a ser totalmente distinta. Entonces, nosotros por ello es importante que conozcamos de la palabra y que meditemos en ella. Como lo comentaba Pastor, muchas veces pensamos que el acudir a nuestro culto o bueno, actualmente por la pandemia, verla a través del medio electrónico ya es suficiente, ¿no? Ya es un día, el domingo, y con eso ya me alimenté de la palabra. No es suficiente, es necesario que día con día nosotros nos alimentemos de la palabra de una forma o de otra, a través de la Biblia, a través de
los medios electrónicos, viendo una predicación, para que realmente nosotros sepamos, precisamente para que mantengamos esa confianza en Dios y podamos enfrentar las diferentes circunstancias, principalmente las adversidades, ¿no?, en nuestra vida. Amén. Y algo que a veces se dice es sobre meditar en la palabra. El meditar en la palabra pues no es como la yoga, ¿no? Sino meditar en la palabra es dejarle un tiempo a Dios, ¿no? Dedicarle un tiempo. Creo que en muchas predicaciones nos ha hablado de no es que yo esté lavando y esté escuchando una predicación, no es que yo esté haciendo otras actividades y a lo mejor escuchando alguna predicación, sino que fuera de eso, que lo podemos hacer y que también es para alimentarnos, también dedicarle un tiempo a Dios para ser instruidos, ¿no? Estar a solas, leer la Biblia. Entonces, en ese aspecto, si nos puede comentar algo, ¿qué sería lo conveniente, ¿no?, en este caso, el precisamente meditar en la palabra? ¿Cómo sería lo aconsejable que un hijo de Dios medite en casa, ¿no? Ahorita más que estamos pues más encerrados, el poder meditar en la palabra, ¿o a qué se refiere? ¿Qué involucra el meditar en la palabra? El meditar en la palabra es que yo hago un espacio en mi vida para que Dios pueda hablarme. Tal vez muchas personas pueden decir, yo voy a escuchar una predicación, como tú dices, ¿no?, mientras yo lavo. ¿Realmente tú vas a escuchar a Dios mientras tú lavas? ¿No? Así como ahorita tú y yo estamos apartando un lugar, un momento, hasta todo lo que está a nuestro alrededor, para que tú y yo podamos dialogar, también es necesario que nosotros lo hagamos con Dios. Que yo aparte mi vida, pero si es en mi casa, que yo busque una habitación o un lugar donde yo no pueda ser molestado, donde tal vez no haya ruido, donde yo me pueda enclaustrar, como dice Jesús, esté en mi aposento y cerrado la puerta, yo busco a mi Padre que está en lo secreto. Ahora, Dios habla hoy en día, Dios nos habla y nos habla abriendo nuestra Biblia. Y en muchas circunstancias de nuestra vida, tú y yo vamos a desear escuchar la voz de Dios. Y Dios te puede hablar. Dios te puede hablar a través de su palabra, pero ahí es qué tanto tú lo estás escuchando, qué tanto tú estás meditando, como dice Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, qué tanto tú traes y nutres tu mente con la palabra de Dios, qué tanto tú nutres tu mente con el consejo de Dios, qué tanto tú buscas el consejo de Dios. Y tal vez, ahorita que platicábamos antes de iniciar, tal vez hoy en día hay muchas herramientas para que nosotros nos podamos alimentar, ¿no? Primero pues están los medios electrónicos. Si formas parte de una iglesia local, como es esta iglesia local, y hay transmisiones, pues aliméntate de ellas, ¿no? Nútrete de ellas. Tal vez si tú eres una persona que llega a una congregación y desafortunadamente en tu congregación pues no hay transmisiones, acércate con tu pastor, para que Él pueda instruirte, darte el consejo o darte las herramientas para que tú te puedas instruir. Ahora, todos nosotros, suponiendo que se cae el YouTube, el Facebook o todos los medios, todos nosotros podremos instruirnos en nuestras casas. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo nuestros planes de lectura, ¿no? Lo que te comentaba hace unos momentos, bueno, si tú eres un poquito flojo para leer, a lo mejor dices, híjole, es que yo no leo la Biblia porque se me hace muy pesado. Bueno, lee libros pequeños de la Biblia. Por ejemplo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que son libros muy pequeños. Acostúmbrate primero a leer la Biblia, no quieras comértela porque no te la vas a poder comer de un solo jalón. Acostúmbrate primero a leer, a formar el hábito de leer. Lo primero que puedes hacer es leer libros pequeños. Después, si ya tienes más experiencia leyendo la Biblia, bueno, lee libros completos. Puedes leer los evangelios, por ejemplo. Puedes leer el evangelio de Marcos, de Lucas, que son más digeribles, más comprensibles. También el de Juan, pero el de Juan a veces te vas a atorar un poquito, pero son más digeribles. Vas a poder crecer en la fe. Lee, por ejemplo, Salmos, lee, por ejemplo, Proverbios. Pero no quieras leer libros que te van a demandar una mayor comprensión. Por ejemplo, si lees Apocalipsis, ¿no? O lees Jeremías. Esos libros van a demandarte mayor comprensión, que tú tengas un conocimiento previo para que los puedas leer. Entonces, lo recomendable es que tú mensualmente tengas una meta, te fijes una meta como discípulo, como creyente. Este mes, por ejemplo, una meta personal es leer Proverbios, ¿sí?
Entonces mi meta es leer en este mes Proverbios. A veces avanzo por capítulos, a veces avanzo por versículos, porque lo más importante es meditar lo que lees. ¿Cómo lo puedo aprender en mi vida y cómo lo puedo reflejar en mi vida? ¿Okay? Puedes decir, por ejemplo, yo nunca he leído un evangelio completo. Bueno, lee el evangelio de Marcos, que tiene 16 capítulos. Es más pequeño que otros evangelios. Lee ese evangelio. O, por ejemplo, me gusta mucho la historia. Bueno, lee un libro histórico de la Biblia para que te nutras y sepas la historia del pueblo de Dios. Lee Éxodo, lee Primera o Segunda de Reyes, entérate. Entonces, hasta en gusto literario, si tú quieres, puedes escoger un libro de la Biblia. ¿Te gusta la poesía? Bueno, pues lee Eclesiastés o lee Salmos o lee Job. Entonces, no tenemos ningún pretexto nosotros para no leer la palabra, para no alimentarnos de la palabra. Ahí está la palabra en nuestra casa. Nosotros podemos alimentarnos de ella. Amén. Amén. Y bueno, es bueno que de repente si hacemos nuestras actividades cotidianas a donde nos encontremos, ¿no? Que tal vez no sea aquí en el templo, pero que donde nos encontremos, si estamos haciendo alguna otra cosa, obviamente escuchar las alabanzas, escuchar una predicación, que como dicen, no va a ser la misma concentración, pero obviamente va a ser mejor que a lo mejor ponernos otro tipo de música o escuchar alguna otra cosa, ¿no? Pero siempre también considerando que en algún momento del día podamos meditar en la palabra, donde estemos a solas, que podamos dedicarle entonces tiempo pues a nuestro Dios, ¿no? Como ahorita lo que estamos haciendo. Amén, que tú sepas que en ese lugar todo va a estar preparado para que tú puedas escuchar a Dios en la palabra. Porque, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Si mis 2 hijos están jugando en el cuarto y yo me meto a leer la Biblia en el cuarto, obviamente ellos no me van a permitir a mí, primero, concentrarme en mi lectura. Segundo, entender mi lectura porque van a estar gritando alrededor de mí. Y tercero, me voy a desesperar. Entonces voy a buscar un momento, a lo mejor le pongo los cedo, les pongo en su mamila algo para que se duerman, o me voy a otro lugar, espero un momento en donde a mi alrededor todo colabore para que yo pueda escuchar a mi Dios, aprender de mi Dios e instruirme en su palabra. Y en la medida, no siempre, en una ocasión yo les dije que el hambre espiritual funciona diferente al hambre material. El hambre material se sacia. Si tú tienes hambre, comes y te sacias y esperas a que te vuelva a dar hambre para volver a comer. El hambre espiritual no es así. El hambre espiritual es tú comes y te da más hambre, y comes y te da más hambre, y comes y te da más hambre, y comes y te da más hambre. Entonces, para que tú tengas hambre de la palabra, tú tienes que comer y nunca dejar de comer. ¿Cómo se quita el hambre espiritual? Dejando de hacerlo. Entonces, si tú tenías el hábito de leer la Biblia y dejas de hacerlo, se te va a quitar el hambre. Entonces, incrementa tu hambre incrementando tu lectura de la Biblia, buscando un libro que sea comprensible para ti, que sea accesible para ti y que tú sepas que en él Dios te puede hablar. A lo mejor, ahorita que platicábamos, tú puedes decirme a mí, oye pastor, mira, quiero tener una lectura mensual de la Biblia, ¿qué libro me recomiendas para mí? Y tu pastor, en este caso yo te puedo recomendar un libro para ti. Y así cada uno de mis hermanos, y cada uno tener su propia lectura personal, incluso familiar, donde ellos lo puedan compartir. Amén. Sí. Y más en estos tiempos, ¿no? de pandemia, que de repente si es una situación que obviamente lo estamos viviendo de forma general, no solamente aquellos que a lo mejor están en pecado, sino aquí somos todos, ¿no? Todos los hijos de Dios y toda la gente que no conoce de Dios. Pero si es una oportunidad para un arrepentimiento y acercarnos más a Dios, lamentablemente puede haber situaciones que favorezcan ahorita ese alejamiento de Dios, ¿no? Aquellos que se congregaban, ¿no? Que se alimentaban en la congregación y que ahorita no se congregan, pues también a lo mejor no hay esa lectura de la palabra y bueno, va a haber ese enfriamiento y como lo comenta, ¿no? Cada vez el apetito espiritual puede declinar. Entonces sí es importante el continuar siendo instruidos en la palabra, como dice, por diferentes medios. Bueno, ahora vamos con nuestra pregunta 2. La pregunta es, ¿qué es espíritu, alma, cuerpo y cómo se relacionan entre sí? Amén.
Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hoy tú vas a ser nuestra lectora oficial. Amén. ¿Puedes leer 1 Tesalonicenses 5, 23? 23. La palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, nuestro ser está compuesto de 3 elementos, que es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Nosotros somos primeramente espíritu, después poseemos un alma depositada en un cuerpo. Esto se llama, a veces yo digo palabras muy raras, pero se llama tricotomía. Es nuestra triple naturaleza. Lo primero que nosotros poseemos es espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio a nosotros para tener vida. Eso es el espíritu. Y todos los hombres sobre la tierra que han nacido y que viven, incluso los que están en el vientre de su mamá, todos nosotros tenemos espíritu, porque sin espíritu nosotros no podríamos tener vida. Job lo decía, ahora vea Job 32, versículo 8, para atrás. Job 32, 8. 8. La palabra de Dios dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. Entonces fíjate, ciertamente nosotros primero somos seres espirituales, y lo primero que tenemos es tener espíritu dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es la condición de ese espíritu? Porque la primera verdad es que somos seres espirituales, que tenemos espíritu, ok. Pero muchos, en la Biblia nos enseña que la condición de ese espíritu puede ser vida o muerte. Muerte, cuando Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Una persona lo quería seguir, le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, pero antes deja que mi padre muera, yo lo sepulte, cobre la herencia y te sigo. Y Jesús le contesta: no, deja que los que están muertos o los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Si él vivía. Bueno, hay una condición, como es espiritual, nuestro espíritu nos hace seres espirituales, hay una condición espiritual de muerte y hay una condición espiritual de vida que todos poseemos. Todos tenemos espíritu, pero algunos su espíritu está muerto y algunos su espíritu está vivo. ¿Cómo se vivifica ese espíritu que tú y yo tenemos? A través de Cristo. Cristo es el que viene y vivifica nuestro espíritu. ¿Cómo lo hace? Ahora vamos a ir a Efesios, capítulo número 2. Y lo vas a leer del versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tú y yo teníamos una condición de nuestro espíritu muerto antes de Cristo. Tú y yo caminábamos, respirábamos, veíamos, pero nuestro espíritu estaba muerto. Y estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu, que es la primera parte que nosotros tenemos, vive en el momento en que viene Dios, viene Cristo a nuestra vida y nos da vida. Nosotros nacemos a una vida nueva y entonces nuestro espíritu se vivifica. Es por eso que ya vimos la primera parte. Todos los hombres tenemos espíritu. Hoy, muchos, su espíritu puede estar muerto, otros, su espíritu puede estar vivo. Ese es el primer elemento. Solamente Cristo puede vivificar ese espíritu.
El segundo elemento que todos poseemos es alma. Los hebreos le llamaban nefesh. ¿Qué es nefesh? Nefesh es todos nuestros pensamientos, todos nuestros recuerdos, todas nuestras memorias, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo lo que yo siento en mi corazón es mi nefesh. Todo lo que hay dentro de mí. Aldo no es este cuerpo. Aldo es algo que está dentro de este cuerpo que se llama alma, que siente, que a veces llora, que a veces se lamenta, que a veces está alegre, a veces se enoja. Esa es mi alma, lo que vive dentro de mí. Y el nefesh para los judíos era todas sus emociones interiores. Mira, por ejemplo, cómo lo decía el salmista en el Salmo 42. Versículos, ahorita que llega ya. A ver, te gano porque tu Biblia es nueva y se pega. Versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Amén. Eso es nuestra alma, lo que hay dentro de nosotros. Lo que a veces nosotros experimentamos como tristeza es nuestra alma. Lo que a veces nosotros experimentamos como alegría es nuestra alma. No solamente es sentimiento como tal, sino es un ser vivo que hay dentro de mí, que se abate, que se preocupa. Y por eso decía el salmista: oh alma mía, tú que estás dentro de mí, ¿por qué te abates? Oh alma mía, alaba al Señor. También otro salmo decía: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces el alma, que es la segunda parte que nosotros tenemos, es todo mi yo interno. Ahora ya viene la tercera parte, que es cuerpo. El cuerpo es el ser terrenal en el cual está depositada mi alma y el espíritu le está dando vida. Es esta carne, nada más. Eso es mi cuerpo. Entonces tú y yo tenemos tres cosas. Primero, lo que vemos, que es cuerpo. Segundo, lo que sentimos, que es alma. Y tercero, lo que nos está dando vida, que es el espíritu. Esa es la tricotomía del hombre. Amén. Y bueno, y en este sentido, una segunda pregunta respecto a este tema: cuando nosotros conocemos de Dios, y que bueno, lo señala Tesalonicenses, que cuerpo, alma y espíritu deben dar gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahí el espíritu ya hay como una fusión con el alma, ¿no? Porque ya se actúa de forma diferente. Uh-huh. Y aquí señalaba en esta cita Tesalonicenses que al final de cuentas es como que todo tu ser tiene que estar al servicio de Dios. Amén. Darle gloria a Dios. Pero entonces nuestra alma es transformada a través también de la palabra de Dios. Así es, fíjate. El espíritu, primero, vamos a, como dice mi abuelita, vamos a hacerlo por pasos, por partes, para que lo podamos entender. El Espíritu Santo trabaja en las tres áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, el Espíritu Santo trabaja en nuestra alma y el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo. ¿Cómo trabaja en nuestro espíritu? Primero, dándole vida. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mi espíritu y le da vida en Cristo Jesús. Y aparte de darle vida, me da el testimonio a mí, es decir, el Espíritu Santo me habla, me enseña a mí. Eso lo dice Pablo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo número 8, versículos
Ahora sí llegué primero. 16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu me está hablando a mí. El Espíritu me está instruyendo a mí, y Espíritu, la primera Espíritu que leemos es con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué dice? De que somos hijos de Dios. Entonces, primero que nada, Dios a través de su Espíritu me habla a mi vida para testificarme a mí que yo soy hijo de Dios, y con ese propósito me va a dar vida, me va a enseñar, me va a instruir, a veces me va a redarguir, a veces va a discernir mis pensamientos, a veces va a discernir mis emociones, pero el Espíritu Santo está haciendo algo en mi espíritu. Por eso yo estoy siendo vivificado espiritualmente. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también trabaja en mi alma. Porque si mi alma son emociones, sentimientos, sensaciones, por ejemplo, el Espíritu Santo da paz. ¿Y dónde yo siento esa paz? En mi alma. El fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No frutos, fruto. Es un singular, no plural. Es un solo fruto. Es como si tú abrieras una granada y dentro es un solo fruto, pero adentro de esa granada hay granitos, ¿no? Hay frutos también adentro. El Espíritu da un solo fruto. Si tú lo abres, ahí vas a encontrar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Dónde se disfruta de todo esto? En mi alma. Mi alma es quien puede percibir el amor. Mi alma es quien puede percibir la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Mi alma. Entonces el Espíritu Santo está restaurando mi alma, mis emociones, mis pensamientos, todo lo que yo soy por dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de sus frutos que está generando en tu alma. Entonces, todos nosotros, nuestra alma puede descansar en Dios, nuestra alma puede disfrutar a Dios, nuestra alma puede tener frutos con Dios. Eso es lo segundo que hace. Y lo tercero, nuestro cuerpo. ¿Y qué hace con nuestro cuerpo el Espíritu Santo? Lo santifica y lo hace templo del Espíritu Santo. Está en 1 Corintios 6, 18. Amén. La palabra de Dios dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. ¿Sí es esa? Ah, no, es 2 Corintios, ¿no? ¿Ya ves? ¿O no ¿Fue es? relacionada con el cuerpo? ¿Eso no es? Sí, fue relacionada. 2 Corintios. Perdón, si era 1 Corintios 6. 6. Versículo 19. 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en la tercer parte de nuestro ser, que es el cuerpo, es santificarlo y hacerlo templo del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo una mayordomía sobre este cuerpo que ahorita está creciendo en sus dimensiones. Yo digo que yo estoy creciendo en mi cuerpo porque Dios es muy grande, entonces me estoy ensanchando, ¿verdad?, para hacerle un templo más grande, pero yo debo que tener mayordomía sobre mi cuerpo, tengo que vivir en santidad en mi cuerpo, porque se ha vuelto habitación del Espíritu Santo. Entonces con esto podemos ver que Dios trabaja en esas tres áreas, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Amén. Y bueno, entonces, considerando todos esos aspectos, cuando no conocemos de Jesucristo, solamente nos dejamos llevar por nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? Que bueno, el alma ahora sí que va a influir en lo que hagamos con nuestro cuerpo. Amén. Y por eso muchas veces hay personas que se pueden sentir vacías, ¿no? Así Porque es. les falta esa parte espiritual. Y al momento que nosotros conocemos de Jesucristo, hay un arrepentimiento y obviamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces es cuando se vivifica, dijeras, nuestro espíritu, porque sí lo tenemos, pero está dormido, ¿no? Entonces se vivifica y ese espíritu que tenemos va a actuar sobre nuestra alma y de forma pues secundaria en nuestro cuerpo. Entonces todo va a estar al servicio pues de Dios, ¿no?
van a estar ya en comunión esos tres aspectos para darle servicio a Dios. Entonces no podemos de repente separar estos aspectos. Y obviamente si es una persona que tal vez no sentía mucho amor al prójimo, que tal vez no podía perdonar, que tal vez se sentía vacía, ¿no? O en algún momento cuando vimos los atributos pudiera sentir depresión, ya no puede existir eso, porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Y entonces va a actuar sobre su alma y la va a llenar, ¿no? Y lo que veíamos en la primera pregunta, entonces esa paz que nosotros podemos tener independientemente de lo que haya afuera o de lo que estamos viviendo, vamos a tenerla precisamente a través del Espíritu que hemos recibido, ¿no? Y que obviamente por la palabra de Jesucristo, nosotros al momento de alimentarnos vamos a tener la paz, ¿no? Que necesitamos por la fe y la esperanza que tenemos en Él. Amén. Pero es muy importante que esas tres áreas de nuestra vida estén bien ordenadas y sean coherentes unas con otras. Por ejemplo, yo no puedo poseer en mi alma, dentro de mí, cosas que son contrarias al Espíritu de Dios. Porque entonces, dice Pablo, que el Espíritu se contrista. Entonces yo contristo el Espíritu Santo en mi propio espíritu. O por ejemplo, yo no puedo tomar en poco lo que yo hago con mi cuerpo y pensar que no va a pasar nada con mi espíritu y con mi alma. No, lo que yo hago con mi cuerpo afecta a mi alma y afecta a mi espíritu. Entonces esas tres cosas tienen que estar en perfecta armonía. Tanto la parte espiritual, la parte de mi espíritu tiene que estar en perfecta armonía con mi alma y mi alma con mi cuerpo. Y las tres tienen que ser coherentes para que Dios pueda hacer la obra en mí. Porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, yo me quiero llenar del Espíritu de Dios, pero ¿tu alma de qué está llena? Porque sí, el Espíritu de Dios puede venir sobre tu vida, pero tienes que tener mucho cuidado de que estás llenando, alimentando tu alma. O puedes decir, yo quiero llenarme del Espíritu de Dios, pero ¿cómo se está comportando tu cuerpo? ¿O de qué forma estás incluso nutriendo a tu cuerpo para que tu cuerpo esté preparado para la morada del Espíritu? Entonces, a veces nosotros nos engañamos, creemos que simplemente porque oremos, porque Dios nos dé la llenura, Dios nos va a dar la llenura. La llenura viene a nuestra vida cuando yo espiritualmente me uno al Espíritu de Dios. Cuando mi alma desea a Dios y cuando mi cuerpo se santifica para Dios. Entonces, todo mi ser, como decía Pablo en Tesalonicenses, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces ya es santificado por Él. Ya está en armonía mi ser. Entonces, a veces todos nosotros, como tú decíamos, antes de Cristo, teníamos solamente nuestra alma activa y a lo mejor bien dañada, ¿verdad? Nuestro espíritu bien muerto y nuestro cuerpo más dañado tal vez que nuestra alma. Pero lo increíble es que cuando viene la salvación, Dios vivifica nuestro espíritu, restaura nuestra alma y también restaura nuestro cuerpo. Y es ahí donde nosotros podemos ver la salvación, que más tarde vamos a hablar de ello, que es ahí donde tú puedes ver a una persona salva, porque su espíritu está vivo. Su alma se está alimentando de Dios y su cuerpo vive apartado para Él. Entonces, ¿qué significa? Que la salvación ha llegado a su vida. Amén. 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 Y bueno, veía una predicación en donde señalaba que precisamente en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra, eso va siendo como un ancla, porque dijeras, el alma donde están nuestras emociones, pues obviamente nos lleva a querer cosas que van contrarias a Dios, ¿no? Como lo dice Isaías, nuestros pensamientos pues no son los pensamientos de Dios, ni nuestros deseos los deseos de Dios. Entonces nuestra alma nos puede jalar a la parte carnal, pero el espíritu, en la medida que nos vamos alimentando, ahí lo comentaban, es un ancla, y entonces eso es lo que te frena. Y entonces al frenar, el espíritu frena el alma y al mismo tiempo pues obviamente va a frenar el cuerpo. Pero entonces todo va a depender de qué tanto tiempo le dedicamos a conocer de Dios, ¿no? Amén. Amén. Bueno, y bueno, relacionado también con este punto de la pregunta 2, es cuando morimos, ¿qué se queda con nosotros y qué perdemos? Ok. Primero, obviamente, perdemos nuestro cuerpo, porque vamos a ir a Eclesiastés, capítulo número 12. Amén. Versículo número 7. Listo. La palabra de Dios dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén.
Nosotros fuimos formados del polvo y esto va a volverse polvo. Por más que nos cuidemos, hagamos dieta, vayamos al gym, y ahorita la tecnología está avanzando como en las vacunas, la farmacología, por más, tu cuerpo se va a volver polvo, tarde o temprano. Entonces lo que vas a perder es el polvo, pero el espíritu, que fue la vida que Dios te dio, dice, el espíritu vuelve a Dios. Es lo primero que pasa. Nosotros retornamos, ahora sí que donde salió la vida, que es del destino eterno. Pero recuerda que hay una segunda parte, que es el alma. ¿Qué pasa con el alma? El alma muere, el alma, nosotros dejamos de sentir, nosotros dejamos de saber quiénes somos nosotros, porque en el alma está la conciencia de nosotros. Nuestra alma simplemente cambia de cuerpo. ¿Por qué cambia de cuerpo? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. Verso 40 primero. Sí, verso 40. La palabra de Dios dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Amén. Fíjate, ahorita nosotros poseemos un cuerpo terrenal y ahí está depositada nuestra alma. En el momento que este cuerpo se haga polvo, nosotros tendremos otro cuerpo, que sería el cuerpo celestial. Por eso dice el versículo número 47. Ahora lee el 47. La palabra de Dios dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. 48. Amén. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces, nuestro primer hombre, nuestro primer cuerpo es terrenal. Entonces, abandonamos este cuerpo se vuelve polvo y tenemos ahora otro cuerpo nuevo, que es un cuerpo celestial, en donde es depositada nuestra alma. Ese cuerpo que no es ni carne ni sangre, porque en el reino de Dios nadie tiene carne ni sangre, sino ese cuerpo celestial en el cual es depositada nuestra alma, es el que va y habita con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que eso es así, verdad? Que no lo estamos inventando, por la propia Biblia. Vamos a verlo, ¿ok? Apocalipsis 6. Amén. Ok, déjame llegar. Los primeros yo los encontraba primero, del 9 al 11. Aquí vamos a ir por partes para que vayamos disfrutando esto. Primero del 9 al 11. Amén. La palabra de Dios dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Fíjate, en el cielo ya hay almas. Dice aquí, no es una proyección futura, no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Los mártires ya están en el cielo, las almas de los mártires ya están en el cielo. Y dice que esos mártires poseen un cuerpo. ¿Por qué poseen un cuerpo? Porque se les da unos vestidos, ¿sí? ¿Y cómo son sus vestidos? Son vestiduras blancas. Quiero que tengas eso en tu mente. Las almas, cuando llegamos al cuerpo, los redimidos, se nos dan vestiduras blancas. Ahora mira la siguiente escena, el siguiente capítulo, Apocalipsis 7, ahora versículo 9 y 10. La palabra de Dios dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Entonces fíjate, no solamente estaban las almas de los mártires, sino en la siguiente escena, después de ver a los 144,000 de los redimidos de Israel, ven una gran multitud de almas vestidas con ropas blancas. Ahora, vamos a aclarar mejor
quiénes son esas almas, porque hay un anciano que comienza a preguntarse, ¿quiénes son todos esos de toda lengua, tribu y nación que están ahí con ropas blancas? ¿Quiénes son esas almas que están siendo vestidas con ropas blancas? Y entonces a esa pregunta también hay una respuesta, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O Amén. sea, todos nosotros los salvos pasará lo siguiente. El día que muramos, nuestro cuerpo volverá al polvo, porque de ahí fue tomado. Nuestro espíritu, lo que nos da vida hoy, regresará a Dios porque Él nos lo dio. Pero nuestra alma, que antes estaba depositado en un cuerpo terrenal, ahora será depositado en un cuerpo celestial. Esa alma será vestida ¿con qué? Con ropas blancas. Y nosotros los seres ya celestiales, nuestra alma depositada en un ser celestial, estaremos con una gran multitud también vestida de ropas blancas y seremos todos aquellos que hemos limpiado nuestras ropas en la sangre del Cordero, es decir, todos aquellos que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Eso pasará con nosotros. Entonces ese es nuestro futuro eterno. Entonces no te preocupes tanto por tu cuerpo, ¿verdad? No te preocupes tanto porque va a volver a ser polvo. Tal vez no conoces, te aferras tanto a este cuerpo, pero no conoces tu cuerpo celestial. Pero el celestial será mejor que este cuerpo terrenal. ¿Y por qué tu alma prevalecerá en el cielo? ¿Por qué estará en el cielo? Porque tú tendrás memoria, tú podrás amar, tú podrás tener conciencia, tú tendrás recuerdos, tú podrás disfrutar del amor de de la multitud celestial. Tú tendrás alma. Aldo sabrá que es Aldo, Brenda sabrá que es Brenda, Brenda sabrá quién es Jesucristo y recordará y lo verás cara a cara, y el Señor también te recordará y, como dijo en Mateo, te podrá decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces es así como pasará en un futuro de gloria. Amén. Bueno, después de esto vamos a la pregunta 3. Órale. Si Dios nos dio un solo libro que le llamamos Biblia, ¿por qué existen diferentes traducciones y qué traducción es la mejor? Ok. Dios no nos dio un solo libro. Dios nos dio 66 libros. Biblia no significa un libro. Biblia es, la traducción correcta es conjunto de libros. Dios inspiró 66 libros que están depositados y agrupados en este libro. Inspiró y habló a 40 personas o 40 personajes. Y la Biblia tiene 3 lenguas bíblicas. La primera lengua es el hebreo, la segunda lengua es el arameo y la tercera lengua es el griego. Pero es necesario, a lo mejor tú y yo no sabremos ni hebreo, ni arameo, ni griego helénico, y sería muy difícil que nosotros podamos, como decíamos hace rato, ¿cómo voy a meditar en la palabra de Dios si posiblemente ni la entiendo? ¿Cómo voy a meditar en la palabra de Dios si no la comprendo, si no es digerible en mi idioma? Entonces, las traducciones nacen por la necesidad de que tú y yo podamos alimentarnos de la palabra, podamos instruirnos en la palabra y Dios nos pueda hablar por la palabra. De hecho, la primera traducción que nos narra la Biblia está en la Biblia, en Nehemías. Vean Nehemías capítulo número 8. ¿Ya lo tienes? ¿En eso sí te vas a tardar? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Nehemías 8, del 1 al 8. La palabra de Dios dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes
séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Amén. Esta es una escena donde se nos enseña la primera traducción de la Biblia. Mira, el contexto es este. La Biblia estaba escrita en el original en hebreo, pero el pueblo fue deportado a Babilonia. Y el pueblo perdió su lengua porque estuvieron ahí 70 años. Los que regresaron de Babilonia no sabían hablar hebreo, ellos hablaban arameo. De hecho, el libro de Daniel, el libro de Esther, el libro de Esdras no están escritos en hebreo, están escritos en arameo. Y entonces cuando viene esta escena que Esdras está leyendo el libro de la ley, él lo está leyendo en hebreo, pero quienes los están escuchando no iban a poder entender. Ellos hablaban arameo, no hablaban hebreo. Y entonces por eso cita ahí que Nehemías tenía a su lado derecha a unos y a su lado izquierda a otros, y aparte habían levitas que estaban hablándole a cada uno del pueblo. Es decir, haz de cuenta que los levitas estaban escuchando el hebreo y ellos al mismo tiempo se los estaban traduciendo en arameo a ellos para que ellos pudieran entender. Y dice, y estaban todos atentos a la lectura, y los levitas ponían el sentido a las palabras para que ellos lo pudieran comprender. Ahí es la primera traducción de la Biblia. ¿Por qué es necesaria una traducción de la Biblia? Para que yo pueda comprender la voz de Dios para mi vida, para que yo pueda comprender su palabra a mi vida. Sería muy difícil que yo aprendiera, otra vez vuelvo a repetirlo, hebreo, arameo y griego, pero gracias a Dios, Dios levantó a hombres eruditos que estudiaron esos idiomas y nos han traducido, que es la palabra correcta, nos han traducido esa palabra, el original, a nuestro lenguaje, y ahora lo podemos leer en nuestro lenguaje para que nosotros no tengamos ningún pretexto. Ahorita leíste nombres hebreos y sí o no que se te lengua la traba. Ahora imagínate todo el libro en hebreo. Iba a ser muy diferente para ti porque tu mente y tu entendimiento hablan español, no hablan hebreo. Entonces lo que hacemos a través de las traducciones es llevar el lenguaje original al lenguaje actual, al lenguaje, en nuestro caso, al español o al castellano, al inglés, al portugués, al ruso, al alemán, para que todos nosotros podamos ser instruidos y ser entendidos en la palabra de Dios. Por eso nace la necesidad de una traducción. Amén. Y bueno, como hijos de Dios, ¿qué traducciones serían las que tendríamos que nosotros instruirnos para leer la palabra? Ok. Hay dos clases de traducciones. La primera se llama transliteral. ¿Qué es eso? La traducción es transliteral, son las traducciones que toman una palabra en su original. Por ejemplo, hace rato hablamos que alma en hebreo es nefesh, y donde diga nefesh lo traducen al español como alma, o espíritu en hebreo es ruach, y en español lo ponen espíritu. Eso es transliteral, palabra tras palabra, del lenguaje original al lenguaje hablado, en este caso el español. Eso es transliteral. Las Biblias que son transliterales es, por ejemplo, la que nosotros usamos, la Reina Valera Revisión 60, es una Biblia transliteral. Tal cual está en el idioma original, ahora en español. Otra Biblia que también es transliteral es la Biblia de las Américas, la mejor traducción que existe actualmente. Otra Biblia que también es transliteral es la Biblia de Jerusalén. Esas Biblias son fieles palabra tras palabra. Es el primer tipo de traducción. Hay otro tipo de traducción.
que se llaman traducciones dinámicas, donde no se traducen palabra tras palabra, sino se traduce la idea del pasaje. Por ejemplo, nosotros podemos leer la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. No son traducciones fieles palabra por palabra, sino lo que han hecho esas personas, estos eruditos, es sacar la idea principal del texto y mostrárnosla nada más. Descuidan el lenguaje, sino quieren que nosotros lo comprendamos mejor. Entonces, hoy en día hay en nuestras congregaciones, en la iglesia, se predican tanto Reina Valera, la Biblia de las Américas, algunas congregaciones usan para predicar Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional. Estas Biblias son fieles en el estilo, en el aspecto de que han sido traducidas de su lenguaje original. En eso nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Hay otras que no. Amén. Y bueno, continuando con la actual situación, que muchos están en su casita resguardados, ¿qué recomendación daría, pastor, pues a los hermanos, ¿no? ¿De cuál traducción sería la conveniente para leer en sus casas? Amén. Mira, si supongamos que tú eres un bebé espiritual, que tú apenas estás queriendo aprender a leer la Biblia, yo te recomendaría una traducción dinámica, una traducción donde tú puedas entenderla para empezar. Entonces, podrías comenzar a comprarte una Biblia que fuera Nueva Traducción Viviente, NBI, Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy. Te va a ayudar mucho para que primero tú puedas comprender la idea principal del mensaje. ¿Ok? Ya, si tú ya no dices, no, yo ya no estoy ahí, yo ya más o menos le sé, yo llevo años como cristiano, yo quiero estudiar la palabra. O tal vez eres pastor o tal vez eres predicador. Bueno, tú no necesitas una traducción dinámica, porque tú necesitas alimentarte de forma sólida. Entonces lo que tú necesitas es una traducción transliteral. En ese caso puedes tener una Reina Valera, una Biblia de las Américas, una Biblia de Jerusalén, la traducción de Jerusalén, donde tú ahora te vas a alimentar de la palabra y la vas a poder estudiar a profundidad. Ahora, hay Biblias que son de estudio especiales, como la que tú traes, es una Biblia Thompson, ¿no? La mía en mi caso no es una Biblia de estudio, es una Biblia sencilla, donde solamente trae concordancia. Pero en tu caso tú tienes una Biblia Thompson. Tu Biblia la puedes usar, en tu caso, para estudios devocionales o más profundos de la palabra. ¿Por qué? Porque ya te has preparado, te has alimentado más. No quieras ser un bebé espiritual y te compres la mejor Biblia que existe y llegues y digas, ¿cuál es la mejor Biblia? La Biblia de la Reforma. Pues deme esa, porque ni siquiera la vas a leer, ni siquiera la vas a poder comprender. Tienes que ir paso a pasito, ¿ok? Entonces, si ya quieres profundizar un poquito más, busca esas traducciones que son fieles, transliterales, palabra tras palabra. Gracias a Dios, en nuestra congregación nosotros predicamos, siempre hemos predicado con Reina Valera 1960. Y si alguno ha visto algunas predicaciones, lo que nosotros hacemos o la forma en cómo nosotros predicamos es versículo tras versículo, como entendemos que debemos de escudriñar la Escritura, no estar como locos yendo para todos lados, sino abordar la Escritura de una forma ordenada. Entonces, esas son mis recomendaciones. Ahora, tal vez tú quieras una Biblia para algo especial. También platicábamos antes, ¿no? Tal vez tú tienes tu Biblia para tus devocionales, que a ti te gusta. Entonces hay Biblias devocionales. Tal vez tú eres mujer y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito una Biblia especial para mujer. Tal vez, yo conozco a alguien que se va a casar, bueno, le voy a dar una Biblia devocional para matrimonios, ¿me entiendes? O hay Biblias que son especiales de promesas. Entonces hay Biblias especiales en donde tú ya las puedes comprar. Lo que yo les recomiendo siempre es tener más de una traducción, por lo menos 3, donde si tú lees un versículo, tú puedas tener, por ejemplo, tu Reina Valera 60, tu Nueva Traducción Viviente y tu Dios habla hoy. Puedes tener las 3 y vas a poder ver cómo no cambia la traducción, pero sí vas a poderla entender mejor. Porque tal vez en la Reina Valera en 1960 hay palabras que son más castellanas, que no la hablamos en nuestro español, pero que en Dios habla hoy son más simples o más fáciles de entender para nosotros. Entonces vas a encontrar mayor entendimiento en ese pasaje. Entonces siempre, si realmente tienes hambre por la palabra, siempre procura tener más de 3 versiones en tu casa para que puedas crecer en estatura y en conocimiento. Amén. Amén.
Y ahora, relacionado con las versiones de la Biblia, ¿qué diferencia habría con la Biblia que utilizan los católicos, que es la latinoamericana? Que, bueno, en este sentido no lo mencionó, pastor. Ok. Mira, en la Biblia latinoamericana es una Biblia que en su traducción es fiel. O sea, la Biblia latinoamericana en su traducción es, a veces soy un poquito técnico, pero la Biblia latinoamericana nace de una traducción fiel que es la Vulgata o Vulgata, traducida por Jerónimo. De ahí nace la Biblia latinoamericana, fue traducida del arameo, del griego y del hebreo al latín. Y la Vulgata agarra el latín y ahora lo lleva a nuestro idioma, al español. Entonces, en su lenguaje, la Biblia latinoamericana es muy buena, ¿sí? No hay ningún problema en su lenguaje, en su traducción. Pero, siempre tiene un pero algo, ¿verdad? Pero hay 7 libros deuterocanónicos que no estaban en los escritos santos, que fueron introducidos en esa escritura. Si ustedes algún día agarran una Biblia católica, que ojalá la agarren, van a irse antes de Mateo. La Biblia católica o latinoamericana antes de Mateo tiene Salmos, y antes de Salmos tiene 5 libros. Antes de empezar esos 5 libros hay una hojita donde dice libros deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Fuera del canon. Son libros no reconocidos como divinos, no son inspirados, no tienen autoridad y no fueron enseñados ni por el pueblo hebreo ni por el pueblo cristiano. Entonces, ¿por qué están ahí si no fueron enseñados? Bueno, en el último libro de la Biblia hebrea, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es Nehemías. Y de Nehemías a Mateo hay 400 años que se conoce 400 años de silencio. Esos 5 libros, más 2 libros más, que es Primera y Segunda de Macabeos, lo que intentó hacer un papa en el año 384 es rellenar ese espacio, ¿sí?, con literatura hebrea. Esos libros ni siquiera son católicos, son hebreos. Pero los hebreos no los reconocen como autoridad o como inspiración divina, y por eso no están en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hicieron la Iglesia Católica, la Iglesia en Roma en ese entonces, fue rellenar ese espacio de años con esos 7 libros. Son, ¿te lo sabes? No. Ok, el primero que tú vas a encontrar es Tobías o Tobit, el segundo es Judith, el tercero es Baruch, ¿ok? El cuarto es Sabiduría, el quinto es Eclesiástico. Estos 5 libros fueron escritos aproximadamente 150 años antes de Jesús. ¿Contradicen el demás mensaje de la Biblia? No. El problema no es que lo contradigan, el problema es que no son divinos, que no fueron reconocidos como autoridad divina. Son solamente relatos de, por ejemplo, Tobías, de un judío exiliado en Asia. Por ejemplo, Judith, de una judía exiliada, por eso se llama Judith, la judía, de hecho es una novela. Después, ¿cuál te dije? Después Baruch. Baruch son los poemas de los exiliados. Sabiduría, los judíos tenían un consejo de ancianos y donde ellos marcaban sabiduría como un tipo de Eclesiastés, pero de los rabinos. Entonces, Sabiduría es el libro de la sabiduría de los ancianos en ese tiempo. Después, Eclesiástico o Siracides es su nombre, que también es un sabio que escribió en el tiempo de los Macabeos. Y los Macabeos, que es el primero y segundo libro de Macabeos, que también son libros apócrifos, es una familia de 5 hermanos judíos, que fue escrito en el tiempo en que Alejandro Magno conquistó las regiones de Asia y de Grecia. Entonces había una familia de judíos que se llamaba Macabeos, 5 hermanos, y escribieron relatos. Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, esos 7 libros no tienen inspiración divina, no deberían de estar ahí. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos no los tenemos? Que es la pregunta, ¿no? Nosotros adoptamos el canon de las Escrituras tal cual fue enseñado por los apóstoles. El Antiguo Testamento, 39 libros, lo que se conoce como la Biblia hebrea, la Tanaj. 5 libros, los primeros 5 libros. Tanaj es una palabra compuesta, ahorita Lalito lo va a poner. Tanaj, lo primero se refiere a Torah. La Torah son los primeros 5 libros. La segunda parte es Nevim.
Los Nevim son todos los libros proféticos. Y después la otra palabra es Ketuvim, son los escritos. Los escritos terminaron hasta Nehemías. Todos estos libros son 39 de la Biblia hebrea. Entonces lo que el pueblo cristiano definió es adoptar la Biblia hebrea, porque es donde viene la promesa de la simiente que es Jesucristo y donde Dios dio su plan de salvación. Lo adoptan. Pero la iglesia cristiana también adopta los 27 libros que fueron enseñados en la iglesia primitiva, los 4 evangelios, el evangelio de los apóstoles o el libro de los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, el Apocalipsis, las cartas pastorales como de Tito, de Filemón. Esos 27 libros eran los que al inicio de la iglesia primitiva se enseñaban. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos los libros deuterocanónicos? Es sencillo, porque nunca fueron enseñados ni por el pueblo hebreo ni por el pueblo cristiano. Entonces, no es que a veces hay un sentimiento que dicen a la Biblia protestante le hacen falta libros. No es que a nosotros nos falten libros, es que a ustedes les sobran libros que no tienen autoridad divina. Ahora, ¿son malos leerlos? Porque alguna vez alguien me preguntó a mí, oye, ¿y si yo leo Siracides, si leo Primera y Segunda Macabeos? No son malos, pero no vas a encontrar nada divino ahí. No vas a encontrar ninguna revelación de parte de Dios y nada que contradiga toda la demás escritura. Simplemente, por decirlo de forma práctica, fueron libros de relleno, nada más. Amén. Y bueno, aquí entonces lo importante es realmente cuidar lo que nosotros nos alimentamos de la palabra. Entonces, de repente puede haber curiosidad en algún cristiano y sí, ¿no? A lo mejor ver otro tipo de Biblia. Sin embargo, esta explicación que nos has dado está muy completa y de repente, pues cuando se ven estas enseñanzas, sí es importante tener nuestra libreta, ¿verdad? Y hacer las anotaciones y si no, pues volver a ver 2, 3 veces. ¿Qué dijo? Sí, porque de repente es mucha información, ¿no? Y aquí lo importante es, si eso que yo estoy leyendo, ¿no? Si esa traducción que yo estoy leyendo, ahorita ya explicabas cuáles son las traducciones fieles, pero si de repente yo tengo más que nada algún hermano, como dijeras, que va creciendo en la palabra, pero tal vez tiene la Biblia latinoamericana y no tiene alguna otra, entonces ver si realmente eso que estoy leyendo me es de edificación, ¿no? Fuera de la parte histórica, ver realmente lo que va a alimentar mi fe, lo que va a ayudarme a conocer más de Jesucristo. Uh-huh. Y de igual manera, cuando vemos predicaciones, ¿no? Dijeras tal vez de otras iglesias o de mi propia iglesia, cuando yo escucho alguna otra, alguna enseñanza en el YouTube, etcétera, el realmente discernir y preguntarme si eso está edificando mi vida o es esa una enseñanza pues de hombre, ¿no? Porque siempre a través del Espíritu vamos a poder ir discerniendo esta diferencia. Amén, y eso es muy importante. Mira, entre más te alimentas de la palabra, más discernimiento tienes de la palabra. Y el Espíritu Santo te revela la palabra. A veces regla no hacer preguntas de otra pregunta. Vamos a romper esa regla ahorita tantito. Muchas veces nosotros podríamos decir, ¿y cómo sé qué sí es y qué no es conforme a la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo vas a saber? Conociéndola, alimentándote de ella. Y el Espíritu Santo va a guardar tu vida sobre todo aquello que es falso. Mira, cuando tú conoces la verdad, ya cuando hay algo falso ya lo hueles. Cuando hay algo falso lo identificas, ¿sí? Pero cuando tú no conoces, tú no vas a poder distinguir entre qué huele a falso o no es falso y te vas a dejar guiar por cualquier canto de la sirena. Ahora, dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, voy a explicar 2 cosas que no estaban planeadas ahorita, pero pues de todos modos las planeamos ahorita. Primero tienes que saber que la palabra de Dios va a ser siempre lo más desacreditado por los hijos del diablo y por el mundo. ¿Por qué? Si nosotros atentamos contra la palabra de Dios, estamos atentando contra Dios.
Y va a ser muy normal que tú veas documentales en National Geographic, Discovery Channel, de este tipo de canales donde tú no sabes que son agnósticos, que son ateos y que van a hacer todo lo posible por desacreditar la palabra. Y de repente vas a ver en YouTube el otro evangelio de Tomás, el otro evangelio de Pedro. Y ahí estás. Pero ni siquiera sabes la historia de la iglesia y ni siquiera sabes la naturaleza de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, pero ahí le estás creyendo a National Geographic. Y entonces tú dices, no, es que yo vi en National Geographic el otro evangelio de Pedro y es que no lo pusieron en la Biblia. Y me pregunto yo, ¿y ya investigaste? ¿Realmente te estás nutriendo? ¿Realmente tienes esa, vamos a decirlo, esa curiosidad santa? Porque hay una curiosidad santa de decir, me quiero instruir para conocer. Mira, cuando tú te instruyes y logras ver esos documentales, realmente no entran dudas, entran risas. ¿Por qué? Porque sabes que detrás de esos documentales hay intenciones de desacreditar la palabra. Entonces, primero, es bueno tener curiosidad, pero saber dirigir esa curiosidad de una forma santa. Y saber que hay muchas cosas que el mundo va a decir de Dios o de la palabra de Dios que no son ciertas y lo dicen con el único propósito de desacreditar a Dios. Porque lo que más le conviene a Dios, al mundo, perdón, es que no exista Dios y que nosotros no nos sujetemos a su autoridad y no nos sujetemos a su palabra. Es lo primero. Lo segundo es que tú sepas dirigir esa curiosidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez yo recuerdo hace muchos años, muchos años, cuando era joven, más delgado, como 30 kilos menos, que yo tenía hambre por la palabra. Y todavía tengo hambre de la palabra, no quiere decir que ya no. Que yo quería aprender de la palabra, pero yo necesitaba encontrar un maestro de la palabra. ¿Quién me pudiera instruir en la palabra? ¿Quién me pudiera dirigir en la palabra? Porque yo mismo no iba a poder. Yo mismo, dice Pedro, que la escritura o la revelación no es de interpretación privada. Yo solito en mi casa ahí, inventándole el hilo negro, no voy a saber. O intentando inventar el agua tibia, no la voy a inventar, ya está inventada. Entonces a veces nosotros, para poder dirigir nuestra curiosidad, tenemos que acercarnos con el pastor, con algún líder, con algún miembro que veamos maduro, que esté nutrido en la palabra, y nosotros le podemos decir, oye, yo quiero aprender más de la palabra, ¿me puedes enseñar? Bueno, sí, eso es lo primero que tú puedes hacer. Lo segundo que puedes hacer, si tienes más necesidad y más hambre de la palabra, bueno, buscas algún medio en el cual tú puedas ser educado formalmente. En la iglesia existe la escuela dominical, nuestros paneles de enseñanza. Nútrete de la palabra, busca. Y en la medida en que tú aprendas la verdad, conozcas la verdad, vas a comenzar a ver esos documentales, vas a comenzar a ver a falsos predicadores, vas a comenzar a ver a doctrinas equivocadas y tú ya vas a saber discernir, eso es mentira. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Entonces, tener curiosidad no es malo, sino dejarnos guiar por la simple curiosidad sí es mala. Hay que saber tener curiosidad santa y una curiosidad dirigida. Y entonces vas a crecer en la palabra. Amén. Bueno, y como ya nos hemos extendido, nada más coménteme, pastor, si continuamos o... La última ya. La última. Ok, y es la cuarta pregunta. La pregunta es, ¿por qué en muchas ocasiones cuando nosotros leemos un pasaje bíblico en donde dice Jehová, nosotros lo leemos como Señor? ¿Es correcto? Amén. Sí es correcto porque Jehová en el griego quiere decir Señor en español. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia Jehová y decimos Señor, estamos diciendo lo mismo. El error que los testigos de Jehová han cometido es querernos decir que Dios se llama Jehová. Dios no se llama Jehová. Jehová es una traducción como en la línea del nombre de Dios, como la quinta o sexta traducción del nombre de Dios. Si nosotros queremos saber cuál es el nombre de Dios, está en Éxodo capítulo número 3. Tú eres nuestra lectora hoy oficial. Éxodo 3. Versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. El nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios es yo soy. Si lo ponemos en hebreo, Lalito nos va a ayudar a ponerlo ahorita. El nombre yo soy en hebreo original es Eye, el nombre que está dando ahí Dios a Moisés. Pero iba a ser raro que Moisés llegara y dijera, yo soy, me está enviando. Entonces Dios le da otro nombre, el gran yo soy, que traducido es Yahweh. Entonces el nombre original en la Biblia hebrea es Yahweh. Pero los escribas hebreos, los eruditos hebreos, decidieron que había un mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, para guardar la santidad del nombre de Dios, lo que hicieron los eruditos hebreos fue quitarle las vocales al nombre de Yahweh y solamente dejaron las consonantes, que es YHWH. Ahí lo están viendo en su pantalla. Ese nombre es el que está escrito, se le llama tetragramatón. Así se llama, tetragramatón. Estoy hablando otro idioma. Ese nombre es el que está escrito en los escritos originales. 4 letras, 4 consonantes nada más. Y el propósito de dejarlos es que nosotros los pudiéramos pronunciar solamente respirando, no hablando así. Es por eso que el salmista decía, todo lo que respira, alabe al Señor. Porque cuando tú respiras, estás pronunciando esas 4 consonantes. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento ya no existe el tetragramatón. ¿Por qué ya no existe este tetragramatón? Porque ya es otro idioma, ya es el griego. Y el nombre de Dios, que era Yahweh o el tetragramatón, en el Nuevo Testamento en griego es Kyros o Kairos. Significa el Señor. Entonces, cuando yo digo el Señor en español, estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy diciéndole Yahweh, el gran yo soy. Ahora, los hebreos, para los hebreos el nombre de Dios era muy, muy, muy santo. Y en lugar de decir, por ejemplo, el nombre de Dios de Yahweh o las 4 consonantes, decían tres nombres de Dios aparte de, que no son nombres, son títulos de Dios. El primero es Adonai, que significa mi Señor o Señor. El segundo es Elohim, también lo va a poner ahorita Lalito aquí. Elohim, que significa Dios. O Hashem, que significa el nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nace Jehová o Yahvé? Porque también en la Biblia latinoamericana, la Biblia de los católicos dice Yahvé. Entonces, no es Jehová. No, es Yahweh o Eye o Adonai o Elohim. Entonces, ¿cómo nace Jehová? Bueno, otra vez traducciones. El nombre Jehová nace de la traducción al griego, ¿sí? Cuando la Biblia fue traducida al griego 3 siglos antes de Jesucristo, se le llamó la Septuaginta. También que Lalito lo ponga para que ustedes investiguen todo eso, porque ahorita no tengo tanto tiempo de explicárselo. La primera traducción de la Biblia se llamó Septuaginta, fue traducida por los propios judíos, pero por los judíos que la querían en el idioma griego, porque ellos ya no hablaban el hebreo. Entonces, en nombre de Dios, el tetragramatón, que era YHWH, fue traducido al griego como Jehová o Jehová. Después pasó en vez de lugar de Jehová a ser Jehová. ¿Ok? Pero después hubo otra traducción, que fue la Vulgata, que fue la que explicamos de la Biblia latinoamericana. La Vulgata es la traducción de los lenguajes originales al latín. Y en latín no se tradujo Jehová o Jehová, se tradujo Yahvé. Es por eso que en la Biblia latinoamericana tú no vas a leer Jehová, vas a leer Yahvé. Y es por eso que nuestra Biblia, que está traducida, está traducida del griego, vas a leer Jehová. ¿Ok? Ahora, ¿significa que Dios tiene un nombre en griego y otro nombre en latín? No, es que el Señor en griego se dice Jehová y el Señor en latín se dice Yahvé. Entonces cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, no, Jehová no le dices el Señor, le dices Jehová, yo le digo, pues a ver, explícame, como si me dijeras, no, al mister no le dices Señor en español, le dices mister. ¿Cómo? Me estás diciendo lo mismo, Señor en otro idioma que en mi idioma es Señor. Entonces, los testigos de Jehová han dicho y defendido que el nombre de Jehová es Jehová y ese no es su nombre.
hay que estudiar un poquito más. Entonces, ahorita tú vamos a hacer un ejercicio. Tú vas a leer en la versión latinoamericana, Éxodo 3:15, y también lo vas a leer en Reina Valera 1960, para que vean, mis hermanos, la diferencia, cómo cambia en griego Jehová y en latín Yahvé. Amén. Bueno, en la versión latinoamericana, Ujú. la palabra de Dios dice: y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Ok, ahí vemos el nombre Yahvé. Recuerden, Yahvé es en latín. Ahora vamos a escucharlo del griego, que es Amén. nuestra Biblia. La palabra de Dios dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, el nombre que está dando, mi nombre es el Señor. Jehová en griego, Yahvé en latín. Y ya, no hay que, como dicen por ahí, rebuznarle o rebuscarle tanto, ni tampoco caer en la falsa doctrina de los testigos de Jehová, que Jehová es Jehová. Bueno, el Señor es el Señor, amén. Si yo digo el Señor es el Señor, es lo mismo que yo diga Jehová es Jehová. Y hace rato, por ejemplo, tú leíste Jehová en tus lecturas. No sé si mis hermanos se dieron cuenta. Entonces, tú puedes leer Jehová. Está bien, está perfecto, así dice, lee Jehová. Pero también lo podrías leer como el Señor. Amén. Amén. Bueno, Ok. pues aquí hemos dado respuestas a 4 preguntas que se extendieron, porque obviamente de una respuesta nos surge otra pregunta y así nos vamos, ¿no? Y así podemos estar aquí toda la Y noche. aquí- sí, pero bueno, yo creo que quedó muy entendido toda esta explicación, que muchas veces tenemos dudas, ¿no? Y al final de cuentas, esto nos ayuda para entender más la palabra de Dios y para edificar nuestra vida. Amén. Y para que obviamente, como lo decía Pastor, pues saber discernir, ¿no? Tener esa curiosidad, pero siempre el poder diferenciar, ver de qué me estoy alimentando y rechazar aquello que no va a ser para edificación, ¿no? No me va a ayudar a acercarme a Dios, y aceptar y seguir alimentándome cada vez más de aquello que obviamente va a alimentar mi espíritu y lo va a vivificar. Amén. Y bueno, vamos a concluir esta última sesión. Damos gracias a Dios porque estamos concluyendo este año, y a pesar de, dijeran, ser algo atípico, pero sabemos que todo es para bendición. Dios ha permitido este año como lo hemos vivido, pero siempre agradeciendo lo bueno y lo malo, y agradeciendo a Dios esta situación porque siempre tiene un propósito. Entonces, le vamos a pedir a nuestro pastor que, bueno, haga la oración final. Amén. En este año, antes de terminar, si hay una lección que nosotros debemos de aprender, es la soberanía de Dios. Que este año Dios nos enseñó que Él es el que controla todas las cosas. Él es, y que nuestra vida puede cambiar cuando Él decida que cambie. Cómo Dios cambió la vida del mundo cuando Él quiso, solamente por un virus. Cambió nuestros hábitos, cambió la forma en cómo nosotros nos relacionamos, solamente con algo tan pequeño. Es la muestra del poder de Dios. Antes de esto nosotros pensábamos que nuestra vida era habitual todos los días, hasta respirar. Y hoy vemos que respirar es un milagro que muchas personas hoy en día desearían tenerlo en una sala del hospital, que están hoy intubadas. Entonces hay milagros que nosotros tenemos todos los días y que Dios nos da todos los días en su bondad, como el respirar, como el estar vivo. Entonces, si hay algo que nosotros debemos de aprender este año, es que Dios es soberano y que Él está gobernando absolutamente todo, y Él tiene el control de todo, y Él decide todo lo que Él quiere, y Él hace todo lo que Él quiere. Dice el salmista, en los cielos y en la tierra. Él gobierna sobre todas las cosas. Y ojalá y nosotros, a través como de estas lecciones, nosotros podamos conocer mejor a ese Rey sobre nuestras vidas.
podamos darle el control de nuestra vida, que como decíamos, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo pueda humillarse ante ese Rey, que nosotros podamos encontrar en su palabra, en esta traducción que tenemos al español, que podamos encontrar en su palabra a ese Dios, que Dios nos pueda hablar, que como también contestábamos, que podamos estar más cerca de Él, y estando cerca de Él, nosotros podamos experimentar la paz. Que ojalá el siguiente año, que es el 2021, nosotros podamos crecer en gracia, en conocimiento, en estatura, en obediencia, en santidad para con Dios. Que no sea un año más, sino que sea un año con propósito. Amén. Bueno, pues vamos a terminar orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por ministrarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestra vida, porque al día de hoy tuvimos el privilegio de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Gracias, Padre, por ser tus escogidos, porque a pesar de lo que nosotros éramos o somos, tú has estado en busca de nuestra vida. Tú has deseado que nosotros te busquemos, tú has deseado que nosotros te encontremos, Señor. Y Padre, te hemos encontrado, a ti, al único Dios verdadero. Despierta cada día nuestro espíritu hacia ti, que nuestro espíritu pueda vivir unido al Espíritu Santo. Despierta y vivifica nuestra alma cada día, y que nuestro cuerpo en esta tierra, mientras camina, mientras respira, mientras escucha, mientras habla, pueda darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que, Padre, estas preguntas que han sido contestadas hayan sido de mucha edificación, no solamente para Brenda y para mí, sino para todos mis hermanos que han escuchado esta enseñanza. Pero, Padre, permítenos hoy, el día de mañana, concluir un año, pero también iniciar otro año, agarrados de tu mano, agarrados de ti, Señor. Guiados por tu Espíritu Santo, guardados bajo la sombra de tus alas, confiados en el poder de la salvación que es en Cristo Jesús, confiados en nuestro Dios, que tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, tú eres nuestro Dios en quien confiaremos, porque habitamos al abrigo, a tu abrigo, y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás con nosotros, Señor. Este año lo hemos visto. Permite, Padre, que el siguiente año tu palabra, tu presencia, tu espíritu, Señor, tú mismo puedas seguir estando en nuestras vidas, ayudándonos a lo que nos depara el siguiente año. Nosotros no lo conocemos que vendrá a nuestra vida, pero tú ya lo has preparado. Llévanos con siempre en el hueco de tu mano y bendícenos. Pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Brenda. Igualmente, buenas noches, hermanos. Nos vemos a la Bendiciones. próxima. Amén. Amén. En el 2021. Nos vemos de aquí a un año. Amén.